Bienvenidos, este es un pequeño curso con respecto a las indicaciones generales de radioterapia en cáncer de mama. Lo que estaremos viendo en esta sesión es el tratamiento conservador en cáncer de mama, algunas generalidades al respecto, las contraindicaciones al tratamiento conservador, el beneficio de la radioterapia en el tratamiento conservador del cáncer de mama, el beneficio de la radioterapia en pacientes con mastectomía radical, la irradiación nodal en cáncer de mama, efectos adversos del tratamiento y tratamientos paliativos con radioterapia. El tratamiento conservador en cáncer de mama es actualmente el estándar para pacientes con cáncer de mama que no tengan contraindicaciones. Múltiples estudios desde los años 70 han mostrado que la mastectomía en pacientes elegibles para tratamiento conservador no tiene beneficios sobre la tumorectomía con radioterapia adyuvante posterior. En esta imagen ustedes pueden ver de que la radioterapia adyuvante posterior a tumorectomía disminuye en forma importante la probabilidad de recurrencia, y podemos ver también en este trabajo de Fisher publicado del 2002 que a muchos años de seguimiento no hay un beneficio de realizar una mastectomía en pacientes que son elegibles para un tratamiento conservador. La radioterapia adyuvante en estas pacientes tiene el rol de eliminar depósitos tumorales que son remanentes posterior a la cirugía, disminuyendo entonces la recurrencia local, la recurrencia regional y en algunos casos mejorando la sobrevida global de las pacientes. Existen, sin embargo, algunas contraindicaciones para el tratamiento conservador. Estas son principalmente la existencia de enfermedad multicéntrica, definida como 2 o más tumores en cuadrantes separados que no pueden ser resecados en una misma excisión, microcalcificaciones difusas en la mamografía, que son de apariencia maligna, cáncer de mama inflamatorio, radioterapia previa en esta misma zona, ya puede ser una radioterapia previa de la mama o una radioterapia como las radioterapias que se utilizaban anteriormente para manto en linfomas, que la paciente esté cursando con un embarazo, que hayan bordes positivos a pesar de intentar reexcisiones de esta zona, y la existencia de algunas enfermedades vasculares del colágeno. Esto último es una contraindicación relativa, ya que depende de la actividad de la enfermedad y el riesgo de recurrencia local de cada paciente. Sin embargo, en general, no recomendamos radioterapia en pacientes que tengan escleroderma, en pacientes con síndrome de Sjögren y en pacientes con un lupus sistémico o discoide que esté activo. El beneficio de la radioterapia en la terapia conservadora del cáncer de mama es principalmente la disminución a la mitad de la tasa anual de recurrencias en estas pacientes. El riesgo de recurrencia a 10 años es más o menos de un 35% en mujeres sin radioterapia y de un 19% en mujeres con radioterapia adyuvante. Podemos ver esto en estos gráficos del Early Breast Cancer Trialist Collaborative Group, un metaanálisis de múltiples estudios randomizados donde hay más de 10.000 pacientes cuyos datos individuales han sido utilizados para estos resultados, donde podemos ver tanto esa disminución de las recurrencias locales como la disminución en la tasa anual de mortalidad por cáncer de mama en prácticamente un sexto. Riesgo de muerte por cáncer de mama en estas pacientes a 15 años está reducido en casi un 4% en forma absoluta, y también está reducido su riesgo de muerte y por lo tanto se aumenta su sobrevida global. Los beneficios de la radioterapia en terapia conservadora del cáncer de mama son en pacientes tanto ganglios negativos como con ganglios comprometidos. Podemos ver acá, por ejemplo, que las pacientes sin ganglios comprometidos tienen un beneficio absoluto cercano al 15% en disminuir recurrencias de su cáncer de mama a los 10 años, lo cual implica una disminución de su mortalidad por cáncer de mama de un 3,3% a 15 años del tratamiento. Las pacientes con ganglios comprometidos tienen un beneficio absoluto aún mayor, de un 21% de disminución de recurrencia a los 10 años, impactando en una disminución de la mortalidad por cáncer de mama a los 15 años de más de un 8%. ¿Existe un beneficio de la radioterapia en todo caso en todos los grupos de pacientes? En términos proporcionales, el beneficio de la radioterapia es similar en prácticamente todos los subgrupos de pacientes. Se puede ver acá en este forest plot del mismo metaanálisis que la radioterapia
en prácticamente todos los subgrupos produce una disminución de un 50% en la tasa anual de recurrencias, independiente de la edad, el grado tumoral, el tamaño tumoral o el subtipo molecular de estas pacientes, con una posible disminución en términos relativos del efecto en pacientes con receptores de estrógeno negativos. Ahora bien, en términos absolutos, el beneficio de la radioterapia va a depender entonces del riesgo basal de recurrencia de cada paciente, el cual se ve afectado por factores como el tamaño tumoral, la edad, el subtipo tumoral y el grado tumoral. Como ustedes pueden ver en la imagen que hay acá al lado, podemos ver que en cada uno de estos subgrupos, ya sean tumores T1 y T2, el beneficio de la radioterapia, excepto en el grupo con receptores de estrógeno negativo, es aproximadamente un 50%. Ahora, este beneficio absoluto que se puede esperar para una paciente va a depender de la combinación de estos y otros factores en su caso particular. Existen, por lo tanto, como hemos visto, diferencias en recurrencia local entre los distintos subgrupos moleculares en el tratamiento conservador. La incidencia de recurrencia local ha disminuido progresivamente a través del tiempo con el uso de las terapias sistémicas, ya sean endocrinas o quimioterapias. El subtipo tumoral de cáncer de mama también tiene un impacto en la incidencia de la recurrencia local. Los subtipos triple negativo y HER2 son los de mayor riesgo. En esta imagen que podemos ver de este trabajo de Arvold, vemos que los grupos con mayor riesgo son el subtipo HER2 y el triple negativo. Es importante considerar en todo caso que actualmente el riesgo de los HER2 ha disminuido en forma significativa con el advenimiento de las terapias específicas para este subtipo tumoral. El mayor riesgo asociado a tumores triple negativos, sin embargo, no es una razón para no hacer una terapia conservadora. Diversos estudios apuntan a una mayor frecuencia de recurrencia local en tumores triple negativos, pero en términos relativos, este subtipo también parece menos sensible a los tratamientos adyuvantes sistémicos y locorregionales. Cuando miramos, por ejemplo, en este trabajo del grupo de Abdul Karim, podemos notar que los resultados de este grupo con tratamiento conservador que incluye la tumorectomía y radioterapia son iguales o superiores a pacientes que reciben mastectomía. Por lo tanto, a pesar del mayor riesgo de los pacientes triple negativo, esto no es una razón para no intentar una terapia conservadora. Esto se da incluso en pacientes T1 y T2N0 que no tienen compromiso regional. Aún así, el beneficio de la radioterapia es notorio y se puede realizar este tratamiento en vez de una mastectomía radical. Ahora, si ocurre que una paciente se hace una mastectomía radical porque tiene contraindicaciones a un tratamiento conservador, el mismo metaanálisis del Early Breast Trials Collaborative Group ha demostrado que la radioterapia no tiene beneficio posterior a la mastectomía radical en pacientes que han tenido una disección axilar y no tienen ganglios comprometidos en la axila. Eso podemos verlo en la diapositiva que está aquí a la derecha, donde podemos ver que las curvas prácticamente se superponen para estos grupos de pacientes. La imagen de abajo, sin embargo, nos indica que en pacientes con ganglios comprometidos, posterior a la mastectomía radical y que han tenido disección axilar, la radioterapia disminuye el riesgo de recurrencia a 10 años de un 62% a un 52%, un beneficio absoluto de prácticamente un 10%. Esta disminución implica además un beneficio absoluto de un 8% menos de mortalidad por cáncer de mama a los 20 años de seguimiento. Este beneficio en disminuir las recurrencias y mejorar la sobrevida a cáncer específica de las pacientes se da en todos los subgrupos, incluyendo aquellas con 1 a 3 ganglios comprometidos y aquellas que reciben terapias sistémicas. ¿Cuándo entonces es necesario hacer además una irradiación nodal? La irradiación nodal, aparte de la irradiación de la mama o la pared torácica, tiene indicación en pacientes que tienen compromiso ganglionar, con excepción de algunas con compromiso micrometastásico, en pacientes con tumores T3 o T4 y en mujeres con tumores T2N0 con factor de riesgo. Por ejemplo, que tengan menos de 10 ganglios disecados en la axila, receptores de estrógeno negativo, sean tumores de alto grado o tengan invasión linfovascular. 2 estudios randomizados han analizado esto. El estudio MA20, publicado por Whelan en el New England Journal en el año 2015, muestra un beneficio en la sobrevida libre de enfermedad en un 5% en las pacientes que son irradiadas con irradiación nodal. Y el estudio de Purtmans, el EORTC 22922, muestra un beneficio en sobrevida libre de enfermedad de un 3%,
y de un 2% de sobrevida a cáncer específica en pacientes que cumplen con estas condiciones. Ahora, ¿es posible omitir la radioterapia en algunas pacientes? En algunas pacientes, efectivamente, se puede discutir la omisión de radioterapia adyuvante. En general, esto es algo que podemos hacer en pacientes que tengan más de 65 años, tienen tumores menores de 3 centímetros, ganglios negativos, un subtipo luminal A, bordes negativos en la resección y que estén además dispuestas a tomar hormonoterapia adyuvante. Este metaanálisis, publicado el año 2014, de múltiples estudios que han visto la posibilidad de omitir radioterapia, muestra que el riesgo de recurrencia local en estas pacientes es de aproximadamente un 2,2% a los 5 años cuando reciben radioterapia y de un 6,5% sin radioterapia. Por lo tanto, la omisión de radioterapia en este subgrupo extremadamente favorable de pacientes sí significa un aumento de la tasa de recurrencia local. Por lo tanto, la sobrevida global de las pacientes no se ve modificada porque el beneficio absoluto es pequeño, pero las pacientes a las cuales se les ofrezca omisión deben comprender que la tasa de recurrencia es mayor que con radioterapia adyuvante y su riesgo futuro de requerir una mastectomía aumenta. El tratamiento con radioterapia, con las tecnologías actuales, es un tratamiento muy bien tolerado. Los efectos adversos del tratamiento, ya sea en las pacientes que requieren irradiación nodal o aquellas que solamente requieren irradiación en la mama, son en su mayoría grado 2, ya sea en forma aguda o tardía. Como ustedes pueden ver en esta tabla que está sacada del trabajo de Whelan que compara irradiación de mama versus irradiación de mama con irradiación nodal, los principales efectos agudos son la fatiga y la radiodermitis, en ambos grupos principalmente grado 2. Y en forma tardía, los principales efectos agudos son la fibrosis de la piel y el linfedema. Una última indicación que es extremadamente importante conocer de radioterapia es en el contexto de pacientes que ya no tienen posibilidades de curación de su enfermedad. En este caso indicamos tratamientos paliativos con radioterapia. El tratamiento de metástasis óseas, por ejemplo, que puede disminuir en forma importante la calidad de vida de las pacientes, puede servir para aliviar su dolor, preservar la función de esa extremidad o ese órgano y mantener la integridad esquelética. El tratamiento se puede realizar en una sola fracción de radioterapia, con altos niveles de respuesta al dolor. Algunos autores de algunos estudios que han probado este tratamiento de solamente una fracción en comparación con tratamientos de más fracciones, han mostrado tasas de respuestas que fluctúan entre un 53% hasta un 85% a una sola fracción de tratamiento. La otra situación que es muy común en cáncer de mama metastásico son las metástasis cerebrales. El cáncer de mama es la segunda causa de metástasis cerebrales después del cáncer de pulmón y ha estado además con un aumento de incidencia a medida que ha aumentado la sobrevida de estas pacientes con las nuevas terapias sistémicas. La radioterapia, en el contexto de metástasis cerebrales, mejora la sobrevida global de las pacientes. En el caso de una paciente con una metástasis que tiene un buen performance status y un primario controlado, la indicación en general, si el tamaño de la metástasis lo permite, es de realizar una cirugía y una radiocirugía adyuvante o una radiocirugía exclusiva. En pacientes con hasta 3 metástasis cerebrales es posible realizar también una radiocirugía exclusiva. Y en general, en pacientes con más de 5 metástasis o que tienen un performance status regular, realizamos una radioterapia de encéfalo total, lo cual también mejora la sobrevida de este subgrupo de pacientes que tienen en general un pronóstico ominoso. En conclusión, la radioterapia es una modalidad terapéutica esencial en el manejo del cáncer de mama. Tiene indicaciones que tienen beneficio en sobrevida libre de enfermedad y beneficio en sobrevida global, tanto en cáncer de mama temprano como en cáncer de mama localmente avanzado. La extensión de la radioterapia, ya sea solamente a la mama y la pared torácica o incluyendo zonas nodales, requiere de un especialista para poder ponderar la relación riesgo-beneficio dependiendo de múltiples factores de la paciente y del tumor. Los efectos adversos severos del tratamiento con las tecnologías actuales son poco frecuentes y son en general efectos adversos manejables en la gran mayoría de estas. El uso de radioterapia en forma paliativa puede mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedad metastásica, además de mejorar su sobrevida global en algunos de los casos. Muchas gracias por su atención.